Son ya las 7:20. No es que estemos comenzando a esta hora, es que habíamos estado orando, leyendo y hemos estado cantando al Señor. Pero ahora nos toca lo que es la palabra del Señor, el estudio bíblico que corresponde a esta hora. Así que espero que todos tengan sus Biblias. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Vamos a leer ahí, Isaías capítulo 6, comenzando con el verso 1 en adelante. Y vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre, delante de ti estamos en esta hora, Señor, pidiéndote que en tu misericordia uses mi vida, Señor, para bendición a mis hermanos, los que estamos aquí en este lugar presentes, y los que se están conectando y se han de conectar, Señor, a través del internet. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón bajo la unción de tu Espíritu Santo. Señor, como dice su palabra, que tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Por tanto, Señor, usa mi vida para bendición a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban al templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El tema es, ¿qué es avivamiento? Vamos a ver 3 puntos acá en este tema. El número 1 es una nueva percepción del carácter de Dios. El segundo es un nuevo despertar en la conciencia cristiana. Y el número 3, una nueva preocupación por las almas que se pierden. Estos 3 puntos voy a estar tocando en este tema. ¿Qué es el avivamiento o qué es avivamiento? Déjeme decirle a manera de introducción que nuestra nación, por no decir la iglesia en sí, necesita un gran avivamiento. Y vamos a ver por qué el Señor inquietó para que trajera este tema. El mundo entero está en un conflicto a causa de esta pandemia. Pero algo más es que la moral del ser humano ha caído tan bajo que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces vamos a ver por qué necesitamos un avivamiento en este tiempo. ¿Y qué es un avivamiento? Déjeme decirle que verdaderamente estamos en la cuenta regresiva de Dios. La iglesia está a punto de ser quitada de la tierra. Y cada día que pasa, lo que el Señor es que extiende un poco más su misericordia para con nosotros.
porque la iglesia ha tomado una apatía terrible. Ahora que hemos estado en esta pandemia, debo decir, y para nosotros como iglesia verdaderamente necesitamos un avivamiento. Lo vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. ¿Sabe por qué? Muchos que se llaman cristianos les da lo mismo congregarse o no congregarse. No tienen en una prioridad al Señor. Y eso le pasó al profeta Isaías en su tiempo. Cuando yo leí esta escritura, vi que Isaías no tenía puestos los ojos en Dios, sino que tenía puestos los ojos en un hombre, en un rey, en el rey Usías. Y es tremendo porque de un momento a otro el rey Usías fue quitado, murió. Entonces Isaías ahora se vio frente a Dios y tenía que confrontar su condición. Entonces, vamos a ver por qué yo le digo esto. Vamos al capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías. Como le dije, Isaías vivió un tiempo quizás similar al que nosotros estamos viviendo en cuanto a la conducta del ser humano. Y en el capítulo 1, verso 2 al 4, dice así: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Luego dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Palabra fuerte del profeta, porque veía la condición del ser humano, la moral en la que estaban viviendo. Y hoy en día podemos ver así lo mismo, la moral del ser humano torcida completamente, cumpliéndose una vez más lo que dice Romanos 3, donde dice que Dios los entregó en manos del enemigo para que se descarriaran e hicieran. ¿Por qué? Porque ellos quisieron honrar a las criaturas antes que al Creador. Entonces necesitamos conocer que así como en ese tiempo del pueblo que existía cuando estuvo Isaías, estamos igual nosotros, un pueblo totalmente descarriado. Gente pidiendo que ya no hayan autoridades. Es tremendo. ¿Qué pasaría si una ciudad no tuviera leyes como las que ahora tenemos? Sería una anarquía. Fuera terrible. Una ciudad sin semáforo. Tremendo, ¿no? Un caos. Eso es lo que el mundo quiere. No quiere leyes, no quiere parámetros. Quiere vivir como él quiere, sin sujetarse ni siquiera a la ley terrenal, cuanto más a la ley de Dios. Entonces, veamos en el capítulo 5 de este mismo libro de Isaías. Aquí, como le digo, no había diferencia entre el pueblo que existió en el tiempo del profeta Isaías, en el cual nosotros también estamos viviendo. Pero como iglesia tenemos que hacer la diferencia. Mire lo que dice entonces en Isaías, capítulo 5, verso 1 en adelante. Es un poquito larga la escritura, pero es importante que la leamos. Porque él dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 3.
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Oh moradores, pues, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportilladas su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será nada o podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ellos. Nos podemos detener un momento en este párrafo de esta escritura. Dios, hablando de su pueblo, en ese tiempo el pueblo de Israel, ahora es la iglesia del Señor. Dice, la he labrado, la he podado, la he despedregado. En otras palabras, nos ha venido quitando tantas cosas de nuestra vida. Pero con todo y eso, le damos la espalda. Dice, en un momento dice, esto es lo que voy a hacer. La va a dejar sola. Le voy a quitar el vallado, eso es la protección, el cerco. Le voy a quitar la protección para que aprenda a ver si se va a poder salvar por sí misma. Luego dice, le van a crecer espinos, abrojos, o sea, maldad es la que vendrá. Veamos el verso 20 ahora, en ese mismo capítulo 5. Ay, dice, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, o sea, todo al revés, contrario a lo que Dios quiere enseñarnos. Eso es lo que hacemos. ¿Qué más se puede hacer? Dice el verso 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho. Cohecho es soborno. Y luego dice, y al justo quitan el derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Muchos hoy en día no le prestan atención a la palabra del Señor. No le prestan atención si hay una reunión o no hay una reunión. Es decir, le da lo mismo si van o no van a la iglesia. Pero se llaman cristianos. Todo mundo, después que muere, quieren ir al cielo. Pero ¿cómo fue su conducta? ¿Cómo vivió? Para tener una seguridad de que ahora están con el Señor. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el sepelio y en la sepultura de nuestro amado hermano Pablito. Pasó a la presencia del Señor. Y como yo le dije a la congregación que estaba ahí, tuve el privilegio de verlo nacer en el cristianismo. Y cómo ese hombre, desde el día que nació hasta el día que partió con el Señor, nunca se apartó del Señor. Y sirvió y trabajó, enseñó a muchos el talento que Dios le dio. Porque era tremendo para los instrumentos. El talento de él era tocar todos los instrumentos, que no cualquiera los tiene. Pero Dios lo había dotado de ese talento. Y no se fue con ellos, los dejó a muchos. Ahí se presentó un joven, tremendo cómo aprendió, no solamente a cantar, sino a tocar el instrumento que él estaba enseñándole. Y todos aquellos, los que de alguna manera fueron de ayuda, o él ayudó a los ministerios, nos gozábamos.
Tuve el privilegio de conocer al pastor también que lo vio partir, en los cuales él estuvo en los últimos años, desde que lo conocimos, yo creo hace como unos 17, 18 años atrás. Y nunca se apartó. Testimonio de los que pasaban a dar, de cómo había sido su vida, y eso yo lo puedo testificar. Nunca supimos que fue un enojo de él en el tiempo que nosotros estuvimos pastoreándolo a él. Siempre era una sonrisa, era una alegría servirle al Señor. Si alguien no podía cantar, pues él era bien sincero. Le decía, dedícate a otra cosa. Porque el maestro que sabe de música le tiene que decir al que se desentone y que por cualquier lado le busque y no encuentre, dedícate a otra cosa. Y no perdía el tiempo. Es decir, le enseñaba, ¿quieres aprender? Dedícate entonces a esto. Eso es lo que hace el maestro. Entonces, como primer punto, y dije al principio, necesitamos como iglesia un avivamiento, y vamos a ver lo que es un avivamiento. Es una nueva percepción del carácter de Dios. Desde ahí vamos a comenzar a ver qué es lo que necesitamos para tener un avivamiento, no, y eso lo voy a decir más adelante, pero no es porque viene un evangelista y está en un estadio que llena multitudes, eso no es avivamiento. La gente confunde lo que es avivamiento con lo que es la emoción, y necesitamos conocer esto. Dice el versículo 1 que leíamos del capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, parece que Elías como que vuelve en sí, como que estaba extraviado viendo lo que el rey hacía, en vez de ver lo que Dios podía hacer en él. Y ese es el problema muchas veces. Que estamos viendo es que el líder lo haga, pero yo me quiero quedar sentado, yo no quiero hacer nada. Bueno, dice, según se tiene entendido, que era un rey grande y poderoso, que hizo muchas cosas en favor del pueblo de Israel. Ahora, cuando este rey muere, Isaías hasta entonces vino a ver a Dios. Mire qué tremendo, hermano. Porque algunos dicen, bueno, es que dice que lo escogió desde el vientre de su madre para que fuera profeta. Sí, pero es que a veces que el ser humano pone la mirada en el hombre. Y nos gozábamos ayer allá en la reunión que tuvimos, porque cantidad de hermanos que pastoreamos nosotros en el ministerio anterior venían a abrazarnos, a decirnos que estaban bien, que habían seguido sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque yo les enseñé que a quien seguimos es a Cristo, no es a hombre alguno. El que se pone a seguir a hombres va a fallar, en cualquier momento se va a desviar. Pero cuando seguimos a Cristo nos vamos a mantener firmes en el llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces, por eso el Señor puso este tema en mi corazón. Dice que Isaías, que ya no puede ver más a Usías, ahora ve a Dios. Y lo tremendo es que ahora descubre cómo es realmente Dios. La Biblia no lo dice, pero no sé cuánto tiempo pasó Isaías observando únicamente lo que el rey hacía y no veía a Dios. Entonces, cuando él muere, ahora ve cómo es Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? Y esa es la pregunta que yo le haría a usted ahora. ¿Cómo usted entiende que es Dios para su vida? ¿Y cómo lo puede saber? Es a través de esta bendita palabra de Dios. No hay otra forma. Yo se lo puedo pintar bien bonito, pero si usted no toma tiempo para escudriñar cómo es Dios en esta bendita palabra, nunca lo sabrá. Porque siempre está esperanzado que alguien se lo diga cómo es. Bueno, por eso es que hay muchos que creen en las figuras que les hacen. En los muñecos que ponen ahí, dicen, ese es Dios, ese es Jesús. Ese no es ningún Jesús, es una estatua. Ese es un pedazo de madera o un pedazo de hierro, pero no es Dios. ¿Cómo yo sé cómo es Dios? Cantar de los Cantares nos lo revela. Dice que Él es señalado entre 10,000, blanco y rubio, señalado entre 10,000. Es decir que
el mundo entero puede reunir 10,000 de los más guapos que vemos en la tierra y Él sobrepasa. Amén. Sí, yo sé que se van a reír. Pero así dice la Escritura, que Él sobrepasa esa belleza de 10,000. Imagínense. Entonces, ahora Isaías conoce cómo es Dios. Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Dios es el que lo sabe todo, porque es omnisciente. Dios es el que está en todas partes, porque es omnipresente. Entonces, la otra parte de nuestro Dios es que es eterno. El eterno Dios. Él es nuestro Padre. Nuestro Padre eterno. Pero Isaías no lo entendía todavía, porque sus ojos estaban puestos en el rey. Pero bendito el Señor, que un día quitó al rey, ahora le dice, vas a verme a mí como yo soy. Ahora Isaías aprende que Él es santo, santo, santo. Yo no sé cuando usted lee la Escritura y encuentra en el mismo versículo 3 veces santo, separado por una coma nada más, porque es la Trinidad de Dios. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu Santo es santo también. Por eso es que dice santo, 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 3 veces santo. Es la Trinidad de Dios. A Moisés le dijo, cuando se iba acercando donde estaba aquella zarza que ardía en fuego, en Éxodo 3:5, Él le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mire qué tremendo. ¿Cómo nos acercamos a Dios nosotros? ¿Masticando chicle? No es que estoy en contra de que mastiquen chicle, pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Pensémoslo por un momento, con reverencia, o como Él es mi pana. No, Él es santo, es puro. Entonces con reverencia tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Dios no cambia. Ahora, otra parte importante de ejemplo de santidad de nuestro Dios fue la misma cruz del Calvario. Porque Él es santo, llegó hasta ese lugar. Es la santidad en la persona de Jesús. Entonces, Él dice, no ha cambiado. Veamos por qué yo le digo no ha cambiado. Porque yo no puedo deshacer o desechar el Antiguo Testamento, como algunos creen que ya no tiene importancia el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si lo descartamos, nos quedamos en el aire sin entender nada del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, como yo lo he dicho en otras ocasiones, es como una tela que se cortó. Pero en cada uno de esos cortes había un hilo que se desprendió de uno del otro. Y ahora nosotros tenemos que buscar ese hilo para que entre de nuevo y seguir la profecía que estaba escrito cientos de años antes de que apareciera el Nuevo Testamento. Entonces, veamos lo que dice ahora en Apocalipsis 4, versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Isaías, los serafines no cesan de decir Santo, Santo, Santo. En el Nuevo Testamento están estos seres vivientes diciendo Santo, Santo, Santo. Dios no ha cambiado. Quien cambia es el hombre. Nosotros cambiamos.
pero Él permanece para siempre, dice la Escritura. Entonces, el punto número 2, un nuevo despertar en la conciencia cristiana. Por eso yo le dije que necesitamos un avivamiento. Y el profeta hace una exclamación cuando se ve descubierto por Dios, porque ve cómo es Dios que lo está observando. Y dice, ¡ay de mí! Es una exclamación. Es una exclamación porque nadie podía ver a Dios ni puede ver a Dios. Pero a él Dios se dejó ver de una forma donde al momento vemos entonces el perdón que Dios le da. Dice que él vio ahora a Dios con la medida que Dios nos ve. Ese es el problema, porque a veces nosotros creemos que yo tengo una medida porque me veo a mí mismo y digo, bueno, yo creo que estoy a la par de Dios. Dios me ve como yo soy, porque Él ve lo interno, nuestro corazón. Y eso es lo que le pasa a Isaías. Entonces, él dice, ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos. Nosotros hoy estamos viviendo ya los últimos días, los últimos tiempos. Y la Biblia nos dice a nosotros que para este tiempo, muchos, su conciencia iba a estar cauterizada. ¿Qué es eso de que la conciencia está cauterizada? La conciencia es la voz del Espíritu. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu tiene una voz para poderse comunicar con nosotros y esa es la conciencia. La voz del Espíritu es la conciencia. La voz del alma es la razón. La razón es la voz del alma. Y el cuerpo, los 5 sentidos que tenemos, nos hace también la forma de que podamos entender lo que está afuera a través de la vista, lo que palpamos, lo que olemos, lo que gustamos. 5 sentidos. Entonces, hoy, en este tiempo que estamos viviendo, si usted presta atención, lo que dice en 1 Timoteo 4, verso 1 al 3. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros leamos la Escritura, porque no todo lo que escuchemos le podemos decir que está bien. Miren lo que dice el verso 1 al 3 de 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es importante, iglesia del Señor, y usted que está conectado a través del internet, que necesitamos los dones espirituales y cuanto más el de discernimiento de espíritu. Porque el discernimiento de espíritu no es para que usted le ande viendo demonios a todo mundo. No. El discernimiento de espíritu es para que cuando usted escuche la palabra de alguien, el Espíritu Santo le revele si verdaderamente está a tono con la palabra de Dios o está dando una enseñanza que está divorciado o separado de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nos lo dice a nosotros, que en estos postreros días, hoy, en los que estamos viviendo, muchos iban a apostatar de la fe, iban a estar escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, doctrinas de enseñanza de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Se fijó? La conciencia, que es la voz del Espíritu, ya no la escuchan. Le puede decir, mira, lo que estás haciendo no está bien, pero ya no la escuchan. Está cauterizada.
O sea, les da lo mismo saber que están haciendo mal y ellos creen que están haciendo bien. Eso es lo que significa esta porción acá. Por eso es importante entender. Luego dice, ya lo que podemos ver a simple vista, dice, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, la palabra del Señor es clara. Nos enseña lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Es imprescindible la necesidad de hoy que nosotros tengamos una convicción de un avivamiento en nuestras vidas. En un momento les voy a explicar lo que es el avivamiento. Vamos a ver lo que el profeta, o la confesión que el profeta hace. Dice, y esto de verdaderamente nos debe de llamar la atención. Él dice, soy muerto, porque él se vio a sí mismo. Soy hombre de labios inmundos. Piensa por un momento el vocabulario que usamos. Porque si decimos que somos cristianos, nuestro vocabulario es diferente. Es un vocabulario santo. Es un vocabulario que está de a tono con la voluntad de Dios. Pero vemos también que inmediatamente que el profeta declara su condición, viene el perdón de Dios. Y dice el verso 6 del capítulo 6 de Isaías, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir que en ese tiempo literalmente, según el profeta, él pudo sentir que este querubín le toca sus labios. Pero ahora el querubín no va a venir con ese carbón para nosotros, ya lo tenemos aquí. Aquí está el carbón. Esta palabra. Este es el carbón que va a pasar sobre nuestras vidas y nos va a limpiar. Pero yo necesito prestar atención y leer esta escritura para que esto haga efecto en mí. De lo contrario será un libro más arrumado ahí en cualquier otro grupo de libros que tengas. Este tiene que ser el número 1 de lectura en tu vida, como lo es en mi vida. Una nueva preocupación por las almas que se pierden. Ahora vamos a comenzar a ver lo que es el avivamiento. El avivamiento es una preocupación por las almas que se pierden. No es, y yo no tengo problema por la gente que grita, que corre, que brinca, que se tira al piso. Yo no tengo problema con eso. Háganlo. No tengo problema con eso. Pero yo espero que después que te tiraste al piso, corriste, brincaste y te levantaste de ahí, ¿cómo es tu conducta delante de Dios y delante de los hombres? Eso va a hacer la diferencia. Si fue verdaderamente el Espíritu Santo que te tomó, o fue tu emoción. Porque si fue tu emoción, ese domingo que pasó todo eso en tu vida, el lunes, sigue siendo otro pecador más. Hablando en mal de otro hermano, o de otra hermana, o de alguien. ¿De qué Espíritu Santo me estabas hablando cuando te vi que estabas corriendo y brincando y tirándote al piso? ¿Porque creyó que eso era un avivamiento? No, eso no es avivamiento. Se lo voy a explicar en un momento. Ahora, veamos qué sucede en el versículo 8 de Isaías 6. Después oí la voz del Señor, dice el profeta, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice el profeta, yo, envíame a mí.
La pregunta del Señor sigue en pie hasta el día de hoy. Porque Él dice, yo no cambio. Y hoy en día está esperando que se pongan de pie los que son Elías o Isaías o Jeremías. ¿Dónde están los profetas de hoy? Se han levantado muchos profetas, pero solo llevando palabra bonita para que te acepten. Pero estos profetas eran puestos presos, eran encarcelados, eran apedreados, eran golpeados, porque le decían, el Señor dice que no lo hagas, porque si lo haces, te va a pasar esto y esto. Ellos no querían escuchar eso. Querían escuchar que todo les iba a ir bien. Como estamos ahora, con el son de oír. Por eso dice la Escritura allá en Timoteo, que habrá, dice, espíritus engañadores. Se amontonarán muchos maestros, pero que verdaderamente salga de la Biblia, de la palabra de Dios, la enseñanza, no pensamientos humanos. Yo nunca te predicaré pensamientos humanos, te predico lo que la Biblia nos enseña. Entonces, vemos, como le digo, la pregunta sigue vigente. ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Cuántos se esconden? Muchos. Si ni siquiera, ahora están felices porque las congregaciones o los locales de la iglesia están cerradas. Pero si estuvieran abiertos, siguen el mismo paso que los he visto por 5, por 10 años. Les da lo mismo ir o no ir a una congregación. No pasan, no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque están más atentos a las cosas materiales antes que lo espiritual. Entonces, el Señor sigue diciendo, ¿quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue, envíame a mí. ¿Diremos nosotros lo mismo? Gloria a Dios, un amén nada más. Así es, un amén. No, pues yo cómo me voy a ir de acá, sí. Yo les he dicho, los que salen de misioneros, tenga la plena seguridad que no lo están esperando con una cama de agua. Tal vez lo esté esperando es el piso para dormir, como Jesús lo dijo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero nosotros queremos que nos reciban en hoteles de 5 estrellas. Sí, así están los evangelistas de hoy en día. Yo les prediqué lo que hizo el evangelista Felipe, del capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en unos domingos atrás. Ya se olvidaron del mensaje. ¿Sabe que era una algarabía que estaba en Samaria? Se había convertido toda la ciudad, dice la Escritura. Piense por un momento a este evangelista Felipe, viendo convertir, hasta el brujo se convirtió. Ahora este brujo andaba buscando tener ganancia, porque le ofreció dinero a Pedro. Porque cuando vio que imponía las manos y hablaban en lenguas, dice, dámelo a mí también, y le ofreció dinero. Y Pedro le dijo, perezca contigo el dinero. ¿Tú crees que el don de Dios se compra con dinero? No. Y Felipe, en medio de esa algarabía, le dice el ángel, Felipe, sale aquí, de en medio de esta ciudad, y vete por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto. No hay hoteles, no hay agua, no hay comida, para allá te quiero. ¿Sabe por qué? Para ir a salvar un alma. Ese es el avivamiento que necesitamos. Que tú sientas el dolor y prestes atención a la voz del Señor cuando te dice, necesito que me le hables a este. No por gusto el Señor te pone a alguien enfrente de ti. Es porque quiere que le hables de su evangelio. Y ya va a ver lo que es el avivamiento. Es volver a vivir.
dije, de todas maneras, la gente va a escuchar de una u otra manera el Evangelio de Jesucristo. Ahora lo estamos escuchando a través del Internet. Eran emisoras, televisión, ahora es a través de la plataforma del Internet. Por muchas formas, porque la palabra se va a cumplir. El Señor dijo que este Evangelio iba a ser predicado a toda criatura. Y cuando se predique a toda criatura, entonces vendrá el fin. Pero veamos qué es lo que produce el avivamiento. Produce en nosotros ganadores de almas para el reino de Cristo. Eso es lo que produce el avivamiento. El avivamiento no es gritar ni brincar. El avivamiento en usted y en mí va a producir ganar almas. Ese es el avivamiento. La pregunta es, ¿está dispuesto a ir donde quiera que el Señor le envíe o lo dirija? Gloria a Dios. 2 amenes ya. Vamos un poquito avanzando. Para concluir, el avivamiento tiene que comenzar por nosotros. El avivamiento, como dije, no es gritar, no es correr, no es saltar, no es tirarse al piso. Ahora, ¿qué es el avivamiento? Y ese es el tema de esta noche. ¿Qué es el avivamiento? En muchos casos, si la quiere escribir, en muchos casos la palabra avivar, que en hebreo es hayach y en griego anatsao, significa literalmente volver a vivir de entre los muertos. Eso es avivamiento. Jesús tuvo un avivamiento cuando resucita. ¿Quién fue el otro que murió cuando Jesús lo resucita? Vamos a ver si saben quién fue. Lázaro. Tuvo un avivamiento porque estaba muerto. Usted un día nació de nuevo. Y ese día, 2 semanas, 3 semanas más tarde, usted quería ganarse el mundo para Cristo, ¿o no? ¿Y qué pasó ahora? 15 años después, ese avivamiento se fue abajo. Entonces la iglesia necesita tomar y reavivarse una vez más. Ese es el avivamiento. Que volvamos al primer amor. Que volvamos a tener misericordia por aquellos que se pierden, que se van sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que necesitamos ahora. Ese es el avivamiento que la iglesia necesita. Gloria a Dios por los buenos músicos que hay. Pero eso no te trae avivamiento. Que creen que porque brincan allá, ese es avivamiento. No, eso no es avivamiento, eso es emoción. Y no es que yo diga que esté mal, no, háganlo, no hay problema por eso. Pero ¿cuántas almas te has ganado para Cristo? ¿Cuántas? Podrá decir alguien, yo soy cristiano porque Él me trajo a los pies de Cristo. Yo estoy en este lugar porque Él me trajo a los pies de Cristo. Como algunos decían ayer allá. Le doy gracias a Dios por el pastor, porque siempre nos habló con la palabra. Y por eso nos hemos mantenido aquí, sirviéndole al Señor. Y hasta hoy, esa es mi lucha continua. Desde que me convertí al Señor y mi esposa es testigo en esta oficina. Todo el que viene aquí no se va sin la palabra del Señor. Porque el avivamiento está en mí. Porque eso es avivamiento, ganar almas para el reino de Cristo. Ahora, el problema es que como se ha confundido, vamos a ver, porque estaba hablándole que en muchos casos la palabra avivar, en hebreo que dije era hayach y en griego anatsao, significa literalmente volver a vivir de entre los muertos. El alma del niño, escúcheme bien esto, el alma del niño volvió a él. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22, dice así: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Eso es avivamiento. Volver a revivir. Estaba muerto. ¿Y cuántos cristianos hoy en día están muertos espiritualmente? No le hablan a nadie de Cristo. Y hacen lo mismo que los del mundo hacen. Por eso la gente no cree. Es tremendo, hermanos. Y
Es decir, que él había muerto y volvió y revivió. El alma vuelve al cuerpo de aquel niño. El problema es que se ha confundido lo que es el avivamiento con el evangelismo. Ahora, el evangelismo es, si usted lo quiere anotar, el evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. El evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. Pero el avivamiento es Dios que trabaja en forma soberana en favor de nosotros. Eso es avivamiento. Se confundió el problema. Que porque le dijeron, mira, bueno, es que la gente, amados hermanos, cuando no lee la Escritura, crea tantas cosas que no están en la Escritura. Yo se los he dicho en otras ocasiones. Una hermana le dice a un hermano que se congrega con nosotros, y le dice, mira, vamos allá a York, porque allá hay avivamiento, allá está el Espíritu Santo. Y le dice el hermano, espérate, porque es una cristiana que lo está invitando. Y le dice, espérate. A mí el pastor me ha enseñado, y eso se los enseño a ustedes ahora, el Espíritu Santo está en usted y con nosotros. Está en mí y con nosotros. Yo no tengo que ir a otra ciudad a buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Es que es falta de conocimiento de la palabra. Cuando te dicen, allá sí está el Espíritu Santo, espérate. Allá puede haber una emoción que es diferente. Y gloria a Dios por los milagros que se dan, bendito el Señor. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios y no ser engañados. Entonces, el evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. Pero el avivamiento es Dios que trabaja en favor, soberana, en favor de los hombres o de nosotros. Eso es avivamiento. Si Él no está trabajando en favor tuyo, pregúntale por qué. Y Él te va a decir. Te vas a tener que hacer un autoanálisis. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuántas veces te congregas? Queremos saber de la Biblia y ni la leemos, ni oramos, ni nos congregamos. Y entre comillas, nos llamamos cristianos. Y cuando se muere, todos quieren ir al cielo. ¿No se ha fijado usted eso? Vivieron una vida de derrota, hablando espiritualmente. Y cuando mueren, quieren ir al cielo. ¿Cuáles fueron los frutos? Pensemos por un momento, amados. Hablar de celebrar un avivamiento es un error. ¿Por qué? Yo no les puedo decir a ustedes, vamos a este domingo, vamos a tener un culto de avivamiento. No conozco la Escritura si yo le digo eso. Porque ningún ser humano puede encender el interés para despertar la conciencia de la persona, a menos que lo haga el Espíritu Santo. ¿Se fijó lo que es avivamiento ahora? Yo puedo gritar, le puedo brincar aquí, y en ese momento pues se va a sentir bien. Pero ¿qué va a pasar con su vida cuando salga después por esa puerta? ¿Seguirá ese avivamiento? ¿O a la vuelta de la esquina se le cruzó a alguien y le dice, yes, de tal por cual? Avivamiento. Entonces solamente el Espíritu Santo es el que da la vida al cristiano, es el que puede encender el interés por el ser humano que se pierde. Yo se lo puedo decir, y se lo he dicho muchas veces, y se lo dije ahora, ¿cuánto se ha ganado para Cristo? Mientras que el Espíritu Santo no inyecte en usted y despierte en usted, como dice acá, la conciencia de que ese hombre que está en esa cuneta, que está tirado bajo un efecto de cualquier droga que sea,
mientras que usted no le hable del Evangelio de Jesucristo, el enemigo lo tendrá atado. Y la iglesia está bien, muchas gracias, pasándole de largo. Por eso Jesús dio la historia de aquel samaritano que había sido asaltado. Y nos compara a nosotros. El hecho de que yo vaya con mi Biblia debajo del brazo y no le preste atención a la necesidad que está pasando este hombre o esta mujer espiritualmente hablando, de nada me sirve este libro debajo del brazo. Bien sudado lo puedo cargar, pero no funciona. A menos que el Espíritu Santo haya inyectado en mi conciencia, y sepa que ese hombre, si yo no le hablo de Cristo, se va a ir al infierno. Y yo tengo que responder delante de Dios. Porque así le dijo el Señor al profeta Ezequiel. Sale a las esquinas, tú eres atalaya, le dijo. Y ve y dile que lo que está haciendo, si no deja de hacerlo, va a morir. Pero si se arrepiente y vuelve a mí, yo lo perdono. Pero si tú le dices no vas, entonces la sangre de él va a venir sobre ti. Si tú vas y le dices y él no se arrepiente, su sangre será sobre él. Casi estoy para terminar. El Espíritu Santo es el que te va a traer a ti el avivamiento cuando comiences a orar, cuando comiences a ayunar y cuando comiences a congregarte. Yo espero en el Señor que pronto tengamos el edificio para la iglesia. Pero en lo contrario, seguiremos congregándonos aquí. Hasta cuando el Señor nos diga, bueno, aquí está ya. ¿Para qué nos mudamos? Pero entre tanto, seguiremos aquí, congregándonos. Ahora, como dije, luego, después de haber comenzado a orar, ayunar, comenzar a congregarse, entonces producirás el avivamiento como el comienzo cuando eras tú aquel que andaba perdido y un día el Señor te trajo a su camino. Y yo recuerdo, amados hermanos, como el día de hoy, yo me subí a los buses a predicar a los que venían sentados ahí. Y muchos conocieron el Evangelio de Jesucristo. Algunos otros me insultaron. Pasó por alto todo eso. Pero déjeme decirle que hasta hoy yo no he dejado de evangelizar personalmente o de persona a persona. Porque muchos quieren ser pastores, pero solamente de púlpitos. Pero no quieren arrollarse las mangas e ir a buscar al perdido. Claro, es bonito venir aquí bien trajeado y pararse y dar el sermón y me voy de regreso a mi casa. Y allá los hermanos que vean qué hacen. No. Este trabajo es de todos. Amén. Gloria al Señor. Así que ese avivamiento debe de estar en nosotros. Cuando tú estás bien con Dios, déjame decirte que vas a comenzar a evangelizar. Pero ¿cómo lo harás? Ahí te di 3 puntos. Hay una receta aquí. Orar, ayunar y congregarte. Gloria a Dios. Así serás un hombre y una mujer que digan esa mujer o ese hombre verdaderamente son cristianos. Y eso es lo que va a decir, anda bien avivado este. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Donde quiera que vayas. Amén. Así que Dios que nos ayude. Dios que sea con su Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer en nosotros. Pero necesitamos rendirnos y ceder nuestra voluntad a Dios para que Él trabaje en nosotros. Eso fue lo que Isaías hizo. Cuando lo vio y dice, ay de mí que soy hombre muerto. Pero el Señor le dice que es perdonado tu pecado y quitada tu culpa. Por tanto, ¿quién irá por nosotros? Y Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas, como dices, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Permita, mi Dios, que todos aquellos que han estado conectados a través del internet, mi Señor,
tú hayas hablado a través de mi persona, Señor, y que tu palabra, Señor, nunca vuelva vacía, como tú dices, que la envías y hace el efecto que tiene que hacer, Señor. Glorifícate en cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar y pon ese deseo en sus corazones, Señor, de avivarse en tu obra, Señor. Y todo esto, mi Dios amado, lo hacemos para gloria y honra suya, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios me lo bendiga, mis amados.